Bienvenidas y bienvenidos a Mansalva ad libitum, un programa súper especial. Estamos súper contentos de tener hoy aquí a Rolo ad libitum, María y Elsior. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo lleváis la Pues, Mansalva? a ver, esa pregunta, la verdad es que pues no estaba preparado para esa pregunta, pero aquí estamos. Sí. Es un poco tarde, pero estamos bien, la verdad. ¿Cómo estás tú, María? Yo muy bien, vengo concentrada, es que me he quedado tosería por eso. Estoy aquí en plan ya focus on the chat, pero luego me iré por las ramas seguramente. Bueno, hay que decir que María y Elsior son compañeros de rol, estamos jugando juntos, pero no revueltos, ¿no? Podríamos decir. Estamos jugando juntos una campaña, pero tarde o temprano nos revolveremos y nada, y luego, pues, venga, vamos a presentar a mi compañero que está aquí, que al final también es importante, ¿eh? No os creáis que no, que todo... Que a veces sí, a veces aporta y hay que tenerlo en cuenta. Así que vamos a presentar aquí Pobrecito, ¿no? a mi Eh, querido Ramón. el amor, el amor, el amor. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo traes la mansalva? Pues la traigo en ramos de violetas, en ramos de margaritas y peonias, para regalaros a cada uno de vosotros, como si fuesen flores, en especial a ti, Jordi, porque el amor que desprendes siempre al tener en cuenta a tus Ramón. compañeros, aquellos que te acompañan desde tu juventud en esto del rol, es increíble. Así que, qué mejor que con una flor llena de amor. Cuando el programa es mío, ya sabes que soy dictatorial. Creo que esa broma está un poco agotada ya, pero... Ya lo voy a escurrir al máximo. Ves esta última gota de mansalva. Y sí que no puedo continuar sin decir que Visatis, por favor, vuelve ya, que esto de estar solo con el Ramón es insoportable. Necesito el tercer lado del triángulo. El tercer lado lo necesito. Por favor, Vis, ven ya, por favor, cúrate. No Cúrate. voy a alimentar más esta conversación. Que se cure, sí, pero bueno, yo estaba disfrutando igualmente. Gracias, María. Y antes de continuar, me gustaría, pues, pues decir cuál es el debate de hoy, que va sobre la narrativa en el rol, ¿vale? Entonces, En como es el, general. en general, no de manera particular, sino en general. Bueno, yo creo que es interesante que hablemos de la narrativa, sobre todo aplicada al rol, que es lo que nos interesa, ¿no? Aunque es verdad que bueno, nos vamos a meter luego ya en el debate. Venga, va. Vamos Vale. a... Entonces, como es habitual, lo que vamos a hacer es tirar un dado de 20, para saber quién es el primero que va a comenzar, el siguiente y el siguiente. ¿Vale? O Así sea, que lo si que os viene a parece, ser determinar la iniciativa, ¿no? Porque el siguiente y el siguiente. Ok, que es vale, una manera venga. de Vamos a tirar, explicarlo. venga. ¿Has tirado, María? No ¿Ah, sí? voy. Voy a... He mordido, he mordido. Vaya tiradas. Hoy no es Venga, mi día de suerte. Pobre, por Dios. hay que Bueno. decir que ha habido mola cuando la cosa está tan desnivelada, ¿no? O sea, la parte baja está muy baja. Así que... Tenemos que desempatar, María y yo, ¿no? Por lo que veo. Sí. O puedes ceder acción también, que es una cosa que... Pero bueno, como quieras. No, sí, por supuesto, acceder a acción. Sí. Sí, no te preocupes, María. Te daré mis... Me esperaré a que... Pero si cedo acción, empato contigo, Ramón, entonces. Hostia, ¿verdad? Y cedes acción otra vez y te vas al último puesto y yo triunfo, tío. Bueno. Venga, va, vamos a ponernos un poco serios. Que No estamos... pasa nada, le dejamos a Rivelio un punto fate para que lo gaste. Vale. Bien. Si quiere hablar. Bueno, Elsior, todo tuyo. Narrativa en el rol. Tienes 5 minutos. Yo te avisaré cuando estés llegando, a no ser que hayas acabado ya. Y esto es Mansalva ad libitum. Pues lo primero que voy a hacer con este tiempo es rápido. Voy a ser un tramposo. La pregunta, la premisa que estáis hablando, es tan general que hablar de ella sin introducirla sería como tratar de explicarle a alguien que no tiene ni idea de bioingeniería química qué diablos estamos hablando. Así que vamos a ir por partes. Lo primero de ello, narrativa en el rol.
El juego de rol tiene narrativa de base. Vamos a dejar esto de narrativa en el rol como algo separadísimo. Un juego de rol, para considerarse juego de rol, en general, supuestamente, se hablaba tanto de que tiene dos partes, la mecánica y la narrativa, que es lo que hace el juego de rol. Porque si no, hablamos de parches, hablamos de otro tipo de sistemas, hablamos directamente de juegos de mesa. Todo juego de rol tiene una parte en la que el jugador tiene que interpretar o rolear a su personaje, aunque hay gente que, como diré más adelante, deja claro estos dos puntos como algo completamente diferente, pero que en el fondo se plegan a lo mismo, contar una historia todos juntos sentados mientras hay cierto punto o matiz de reglas o de juego, cierto aspecto lúdico dentro del mismo. Yo no voy a agotar 5 minutos hablando de algo en lo que directamente empiezo yo definiendo, porque no es lo mío, no vengo a sentar cátedra. El punto aquí, diría yo, es ¿a qué nos referimos con narrativa? ¿A qué nos definimos con narrativa? Nos referimos a toda esa cantidad de recursos que se utilizan para contar una historia o para introducirnos en el interior de los personajes o de una historia que puede venir creada desde todos o puede ser el emisor, el máster, y los jugadores ser quienes la vivan, o estamos hablando de algo incluso más profundo y que directamente sería la esencia. Como ya hemos dicho, hay tantas definiciones para un juego de rol y narrativa como las que te puedas inventar. Yo, por ejemplo, y ya terminando, puesto que no quiero ocupar más espacio con esta tontería, diría que María tiene seguramente la clave para desvelar esto. Ella tiene las definiciones. Esa cosa que ella usa cuando yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Ese truco mágico que ella dice, pues resulta que las definiciones de esto son esto. Y ella ya empieza el discurso. Así que yo por mí he terminado. Quien quiera coger el testigo es libre de hacerlo. Jordi, si estás hablando no se te oye. Sí, me acaba de... que decía que perfecto, David, que entonces, pues a continuación, pues en la siguiente iniciativa hemos quedado que iba a hablar María porque yo le iba a ceder la acción. Vale, perfecto. Pues por alusiones, además. Como los políticos. Pues empiezo diciendo que efectivamente David tiró mucho de definiciones para las cosas que o bien no entiendo o que no sé muy bien por dónde tirar para explicarlas al menos, ¿no? Con el término narrativa tengo un problema y es que, como bien sabe mucha gente, yo soy experta en literatura y para mí la narrativa son muchas cosas. La narrativa no solamente es un género literario, es la estructura de un discurso. En ese sentido, por ejemplo, un juego de mesa como el Parchís tiene una narrativa muy clara. ¿Entiendes? Por eso sí que creo que la narrativa se puede aplicar a un juego como el Parchís, la narrativa se puede aplicar a un juego como el Monopoly, que son... El Monopoly se acerca un poco más a la idea de rol, pero juegos como el Parchís, juegos como el Dominó, tienen una narrativa muy clara, pero yo creo que aquí el punto es no es la narrativa en sí misma, sino el adjetivo narrativista aplicado a un juego de rol. O sea, por supuesto que puedes tirar de narración para definir un juego de rol. Quiero decir, la narración es la acción y el efecto de narrar. ¿Sabéis? O simplemente la habilidad o destreza de narrar o contar algo. En definitiva, en el rol cortamos cosas. O sea, eso es muy básico y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Otra cosa es ya, me parece, y para ir también cerrando un poquito el speech, me parece que es mucho más, digamos, provechoso hablar de juego narrativista que hablar de narrativa en sí, aplicada a los juegos de rol, porque la narrativa es una novela. La narrativa es un discurso que me puedo leer en internet, un discurso que me suelta un político, eso es narrativa igualmente. Pero un juego narrativista ya te estás posicionando en un lugar contrario a lo que puede ser, por ejemplo, un juego mecanicista. Es decir, a lo mejor a mí me gusta jugar un juego de rol de forma más mecánica. Es decir, no me centro tanto a lo mejor en la narración, en contar las cosas. Las tengo que contar porque es básico en el rol, pero no me centro tanto en recrearme en esa narración, sino más bien en recrearme en las tiradas, en recrearme en la estrategia, ¿no? En hacerme un Age of Empires jugando a rol. Ambas son combinables, por supuesto, y la narrativa está ahí. De hecho, deberíamos hablar de narrativa lúdica, ¿no? Que también se puede aplicar a los videojuegos. ¿Hasta qué punto la narrativa lúdica es mecánica
o hasta qué punto la narrativa lúdica, digamos, es literaria en el sentido más, digamos, más primitivo de la palabra literatura, ¿no? En el sentido no de lo que se escribe, sino de también un poco de la raigambre de la tradición oral, de esta épica, ¿no? La literatura como épica. Y yo creo que el rol comparte muchísimo con esa tradición épica, o al menos el rol más narrativista, con esa tradición de la épica y del contar historias de tradición oral. He soltado muchas cosas, yo lo sé, en un speech un poco desordenado, pero espero que la gente me entienda. Y le voy a pasar el testigo a Jordi, me parece, ¿no? Que le tocaba ahora. Sí, porque bueno, no, voy a parar ya de meterme Sí, con por mi, favor. con mi compañero. Sí, por Iba a favor. decir otra y ya vea. Es que ya, cuando ves que al otro no le hace gracia, es que ya Sí, te es que estás ya metiendo sí. con él, tío. Te quiero, Ramón. Vale, genial. Bueno, sublime, ¿eh? Sublime, ¿eh? Me has hecho aquí pensar muchas cositas. Vale, entonces, a mí me gusta, como siempre, empezar, pues porque como ya venimos contando, mira, ahora hará básicamente un año, poco menos de un año que empezamos a jugar rol online. Nosotros no jugábamos rol online. Veníamos de haber jugado durante años y de los últimos años haber jugado poquísimo a rol de mesa. Pero veníamos de haber jugado muchísimo, ¿no? Y me es inevitable tener que explicar lo que pasó en aquel momento. Lo que pasó en aquel momento fue que jugábamos a rol y apareció un juego que nos llevó a decir constantemente que estábamos jugando a rol narrativo. Y empezamos ya a fliparnos con el rol narrativo. Y ya aquello, lo que decíamos era, pero si no hace falta tirar los dados, si nos ponemos aquí a charlar y a narrar y a crear sobre la marcha y ya no hace falta lo de los dados. O sea, ¿qué poco hemos tirado los dados esta sesión? Ese juego fue Vampiro. ¿Vale? Vampiro fue el juego que nos llevó hace bastante, no sé, estoy hablando del año 97 quizás, nos llevó a esto, a jugar de manera narrativa. ¿Por qué? Porque quizás veníamos de yo creo que podría provenir esto de los personajes que estábamos desarrollando. Quizás veníamos de desarrollar personajes muy mecanicistas, ¿no? Es decir, personajes de juegos como Dungeons and Dragons, El Señor de los Anillos, MERP, podemos hablar también incluso de Cyberpunk. Yo creo que en Cyberpunk, y mira que tiene una ambientación chulísima, yo creo que en Cyberpunk jugábamos bastante mecanicista dentro de lo que cabe y quizás también influenciaba la edad que teníamos. Una edad joven, poco maduros a nivel de narración, pero fue Vampiro quizás el que aportaba, no sé, pero aportaba que trabajaras más el personaje pues a nivel de clan, a nivel de cómo te convertiste en vampiro, a nivel de cuáles son tus miedos y todo el desarrollo de méritos y efectos, ¿no? La humanidad, todas estas mecánicas que nos llevaron a entrar más en un aspecto narrativista, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente. Fue cuando empezamos a hablar de rol narrativo nosotros, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, la narrativa en el rol. Hay muchas maneras de quizás de exponer la narración en el rol, pero la que se me viene a la cabeza fundamentalmente es la de explicar una historia entre todos, ¿no? Y últimamente este concepto de explicar una historia entre todos, que se puede decir que, yo hablo en estos términos, que esto es el rol moderno, pues me lleva a hace poco que descubrí junto con Ramón el storytelling, ¿no? Entonces, storytelling parece que es como llevar la narración al enfoque, o sea, a ponerlo como el pilar fundamental del juego, llevar la narración a ese punto, de tal manera que la historia no está creada, ¿no? Se va creando a medida que... Y las mecánicas son para desarrollar la narración. Entonces, claro, estoy hablando de que hemos pasado de un extremo, bastante extremo mecanicista, ahora a un extremo de storytelling narrativista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me gusta más a mí? ¿Dónde me quedo?
Pues me quedo, quizás soy un enamorado de la narración, del rol narrativo, pero considero que es más que necesario, te diría que es fundamental, es primario en el rol usar mecánicas y tirar los dados, porque si no, no sería rol. Por lo tanto, podemos hablar, como justamente está diciendo María, podemos hablar de acercarte más a una narrativa un poquito más, pues a un juego, quiero decir, un juego más narrativista, un juego más mecanicista, y esto va a gustos, y como siempre decimos, lo importante es que cuando jugamos, pues nos pongamos de acuerdo en lo que a que nos gusta jugar, pero la esencia del rol, como decía David, para mí también la esencia del rol es la narración. Y luego los dados es, digamos, como el espíritu del rol es la narrativa. Y los dados es quizás pues la montura, ¿no?, que necesita, o el vehículo que necesita el rol para caminar, ¿no? Pues eso es un poco lo que me trae a mí este debate de la narración en el rol. Y 5 minutos clavados. Pues yo tengo que decir lo primero que estoy muy mansalveado ahora mismo, tío, porque me habéis mansalveado vivísimo entre todos, tío, increíble. Yo tenía aquí una idea preconcebida, pero el debate mola el rol, tío. Vale, entonces, para empezar, yo creo que es verdad que a lo mejor en vez de narrativa en el rol, es narrativa del rol igual, porque es verdad que el rol puede tener su propia narrativa. Entonces, yo cuando antes David decía, ¿no?, del tema de qué es un poco la narrativa, yo he estudiado cómic, he estudiado estudios gráficos, y en el cómic está muy presente la narrativa. Y siempre nos decían en clase, de hecho tenía una clase que era narrativa directamente, y en esa clase siempre nos decían que la narrativa era la forma en la que explicamos las cosas, la forma en la que contamos las cosas. Luego nos encontramos que diferentes disciplinas, todas casualmente, en la que el explicar, el comunicar está presente, tienen diferentes tipos de narrativa más propias de cada una de ellas. De la narrativa oral, yo creo que es lo primero o me da la impresión que es la primera que nacería, ¿no?, con los cuentos, el boca a boca, los bardos, los trovadores, o sea, todo esto no dejaba de ser narrativa, las historias alrededor de una hoguera, ¿no? Y cómo la figura esa, ¿no?, seguramente serían los primeros narradores, ¿no? Y cómo la narrativa en la literatura tiene sus... Porque claro, luego está la narrativa como género literario, que realmente lo es, ¿no? Todo lo que son obras escritas y demás son narrativa, ¿no?, por definición, pero yo me refiero o me interesa, aplicada al rol, la forma en que contamos las cosas. Entonces, creo que, como decía, hay un montón de disciplinas que cuentan cosas. El cine, el teatro, el cómic, la literatura, en los cuentos, los Puccinellis, las radionovelas, incluso no me sale ahora, son como novelas, pero hechas con fotonovelas, ¿vale? Todo esto no dejan de ser elementos que tienen su propia narrativa. Y yo creo que hay muchas de ellas que comparten elementos. Y claro, no deja de ser porque al fin y al cabo estamos intentando contar cosas, ¿no? Entonces, centrándome más concretamente en el rol, yo creo que si tengo que pensar en la narrativa que es concreta del rol, o la que creo que es suya propia, creo que es una narrativa, en primer lugar, que es compartida. Por poco compartida que sea, siempre es compartida. Quiero decir, por poco democrática que sea la mesa, siempre hay un punto de compartido, porque al fin y al cabo, con tus acciones como jugador, te den la parcela que te den, estás influyendo, o te crees que estás influyendo, pero al fin y al cabo estás poniendo las líneas ahí. Creo que es compartida, creo que es espontánea, fluida, o como diría Sirio, líquida, ¿no?, que es una cosa que se puede decantar hacia un lado y hacia otro, es como que está viva, digamos, ¿no? Y creo que tiene un efecto fundamental, y es que nos convierte en jugadores, en creadores y espectadores
también, que es una cosa que creo que otros pocos o ningún otro género lo tiene, ¿no? Y luego, como las mecánicas, tiene ese otro elemento propio que son las mecánicas. Esto me ha gustado mucho lo que has dicho de la narrativa de las reglas, cuando te refieres al parchís, porque no lo había pensado de esa manera. Incluso me da a pensar que la narrativa de las cosas, porque todas las cosas te explican algo de alguna forma, ¿no? Pero en este caso, en el rol lo veo una pieza muy importante que no había pensado en ella. Así para el debate, ¿no? Y es que realmente los sistemas te empujan hacia un tipo de narrativa u otra. Los sistemas, si están bien pensados, van a hacer que la propuesta que te trae ese juego hace que ese sistema te empuje hacia la propuesta narrativa, la experiencia de juego, sería más bien, ¿no? Que el autor quiere comunicar. Un juego que está bien hecho consigue eso. Y te das cuenta enseguida cuando lo juegas, creo yo, vamos. Entonces, para no extenderme mucho más, y luego ya entraremos en debates que me parece que aquí hay un montón de cosas súper interesantes, diría esto, ¿no? Jugador, creador y espectador, narrativa espontánea, fluida, líquida, compartida, y donde las mecánicas y las reglas tienen un peso muy importante que te pueden hacer empujarte hacia un lugar u otro de la narrativa. Y luego ya las técnicas narrativas, que esto es una cosa que también me interesa mucho, de cada una de estas diferentes disciplinas que se pueden volcar en el rol o del rol se pueden volcar a las demás. Quiero decir que son... Y cómo utilizarlas es una cosa que me interesa mucho también. No sé si me he pasado muy bien o no, Jordi, pero... Te has pasado, te has pasado. Qué bueno. Qué bueno. Vale, entonces ahora entramos ya en tumba abierta, ¿no? Eso es lo que se lo... Aquí quien quiera que pida, que levante la mano. Hombre, a mí me interesa muchísimo hablar de la narrativa en el parchís y en el dominó, porque me ha parecido apasionante. Yo es que, a ver, de forma personal llevo mucho tiempo trabajando en cómo definir los juegos de rol. De forma personal, porque me interesa muchísimo. O sea, cuando vas a hacer un estudio de algo, se empieza primero por definirlo. Esto es básico del sistema empírico, de como quieras decirlo, ¿no? Es que aquí el tema es que el rol de por sí, rol es un papel. El rol es un papel, es un sinónimo, perdón. En ese caso, interpretar un papel es implícito al juego de rol. Pero es que también tenemos la palabra juego. Y el juego tiene implícitas unas reglas en su definición. Por eso digo que es tan importante también la parte mecánica. Entonces, el rol no se puede explicar como rol sin unas reglas. Esas reglas pueden ser mecánicas tirando dados, mecánicas sacando cartas, mecánicas narrativas, es decir, simplemente tirando de palabras, por ejemplo, que activen ciertas acciones, pero siempre debe tener unas reglas, porque si no, no es un juego. Si no, es otra cosa distinta. Y para mí, rol es interpretar, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El sinónimo. Claro, efectivamente. Rol es interpretar un papel. Interpretar. Específicamente un papel, puesto que tú no tienes por qué interpretar un personaje, que esto es un detalle muy interesante. Esto es como, por ejemplo, se habla también de rol a la hora de hablar mucho de videojuegos. Yo soy muy fanático de los videojuegos. Cuando en videojuegos como los MOBA o los MMORPG se habla de rol, no se habla de interpretar un personaje, se habla de interpretar un rol dentro de las mecánicas del juego, sobre todo a las referidas al combate y al ataque, por ejemplo. Vale. El tanque, el healer, el asesino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es una tontería que he dicho así rápida. No te creas, ¿eh? Dentro de los juegos, de los videojuegos, de hecho, es una forma de narrativa que se me ha pasado y creo que es de las más parecidas al juego de rol, en verdad. Porque realmente interactúas de verdad y llevas a un... igual es la única parte del rol que realmente te pone en la situación de creador y espectador. Pero ese rol que ha dicho David no es más como un arquetipo. No, pero es un rol, claro, está bien. Yo creo que yo lo había pensado también esto. Es la definición exacta de rol, es interpretar. La de un papel, pero creo que le hemos cortado. Perdón, David, sigue, por favor. No te preocupes, no os preocupéis. El punto es el siguiente. Aquí he dicho que he hecho trampas. Lo dije al principio de lo que dije y ahora voy a sacar la carta de sacar la trampa. Un juego, como bien dice María, requiere de unas reglas. Esas reglas pueden ser, tanto como dice María, mecánicas, como simplemente implícitas. Quiero decir, no vamos a hacer esto en la mesa, no vamos a hacer cual, ni vamos a hablar de tal. Esas son reglas que también influyen al juego. De hecho, David, si me permites, por ejemplo, vamos a pensar con la mente de un niño. Cuando juegan los niños a papás y mamás,
¿Qué reglas usan? La regla se confunde con el papel. Yo soy el papá, tú eres la mamá. Las reglas son los arquetipos, los estereotipos de papá y mamá. Esas son las Totalmente, reglas. Yo no me voy a totalmente. salir del papel de madre, que tiene casualmente una madre. A lo mejor, y esto es muy gráfico, a lo mejor si la niña o el niño en cuestión vive en una casa en la que la madre es ama de casa, juegan a que la madre es ama de casa y esas son sus normas. Y si vive en la casa o sea, en su casa, la madre es una ejecutiva super pro, que es la que la que realmente, y el padre pro que es ese que se encarga de casa, esto es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces ahí cada uno, la regla viene implícita por la misma experiencia vital del niño, quieres decir. Exacto, también influye muchísimo. Por eso lo que dice David de el contrato social es una regla. Efectivamente, es una regla más. Luego, como he dicho, además, he hecho trampas porque estaba preparando una serie de definiciones al estilo de María. Jordi ha hablado antes sobre rol narrativo, juego de rol narrativo. He sacado literalmente la definición que viene en nuestra querida Wikipedia. No, la de la Wikipedia. Porque en Wikipedia está la definición y me parece interesante sacarla, porque el rol narrativo, según dice Wikipedia, es una variante del juego de rol en la que se premia, vamos a subrayar esto, no solo la capacidad del jugador por representar correctamente un personaje y las acciones de este, sino que además tiene gran importancia la expresividad del jugador y la manera de narrar sus acciones. Vale, esto es muy interesante porque en el juego de rol se habla sobre interpretar un rol, pero aquí se premia la expresividad y la forma de hacer las acciones dentro del juego de la forma narrativa. Es que, David, yo iba a enganchar eso con una cosa que me he apuntado aquí y que no sé si se va a salir mucho de madre, pero yo lo voy a decir porque si no, no me queda a gusto. Yo creo que la diferencia, lo que hace diferente al rol, es la poesía. Puede sonar muy, muy cutre, muy cursi, pero lo voy a explicar. La poesía también en un nivel etimológico, y me refiero a la base poiesis, ¿vale? De la poesía. ¿Qué quiero decir con esto? En un primer momento, poiesis viene del verbo poieo. Yo sé que es muy divertido este verbo, pero vamos a pasar de eso, de la fonética al verbo. El verbo poieo significa acción que todo lo transforma en griego, y ahí viene poesía. ¿Vale? Entonces, me voy a derivar un poco a, por ejemplo, Platón, ¿vale? En una obra que se llama Simposio, relaciona la poiesis con la lucha por la inmortalidad. Eso tiene que ver muchísimo con la literatura y por qué escribimos. Escribimos para ser inmortales, en cierto modo. Pero es que además voy a avanzar un poco más en la historia porque lo que a mí me interesa es la definición que da Heidegger de poiesis. Y que si no recuerdo mal, porque esto es de mis estudios de grado, si no recuerdo mal, Heidegger habla de poiesis en términos en los que es lo que importa es el instante en que una cosa empieza a transformarse en otra. Es decir, el florecer de la flor, el salir de la mariposa del capullo, la caída de una cascada, cuando la nieve comienza a derretirse, que es lo que dice Heidegger cuando define poiesis. Yo creo que la diferencia es esa, para el rol narrativista. La diferencia está en la poesía. En la improvisación, por lo tanto. No tanto en la improvisación, no tanto por ahí. Sino en la lo que ha dicho David, en el premiar o en el detenerse en el detalle también. Claro, no importa el que coges el vaso, sino lo que importa es cómo coges el vaso. Cómo acabas con el dragón. Cómo acabas con el dragón. Y sobre todo qué siente y qué narra y define al personaje a partir de ahí. De hecho, es curioso que hables sobre Vampiro en ese aspecto, Riolio, porque Vampiro se definía a sí mismo en una edición que yo leí como el juego de rol de horror personal. Juego narrativo de horror personal, exactamente. Eso la definición. Es. Claro, que yo, por ejemplo, tengo muchas reticencias a esa definición, sobre todo la de horror personal. Claro, pero perdona, David, esa es una descripción que realmente viene en los 90 y viene a romper, como dice Jordi, en su momento rompía bastante los esquemas, luego se ha quedado un poco obsoleta, claro, pero hay que contextualizarla temporalmente, yo creo. Claro, efectivamente, sí. Claro, pero yo digo de que estoy en contra de la definición actual, no de la antigua. De hecho, considero que en su momento era lógico que se hablara así, y de hecho no habría llegado ni a la mitad de lo que es hoy día si no tuviera tenido esa definición. Pero creo que con esto voy a preguntar una cosa a María, porque tengo aquí apuntado una cosa, y a ver qué podemos hacer con esto. ¿Vale? Y resulta que Ramón ha hablado del lenguaje del cómic.
Ha hablado del cómic y de la narrativa en el cómic. Tú y yo hablamos una vez con Pedro Calvo que definir el juego de rol era jodido de cojones. Hablando así Sí, mal y pronto para que todo el mundo entienda. lo es y mucho, sí. Porque en ese descanso largo que está subido al canal decíamos, ¿qué es el rol? ¿Es para teatro? Nope. ¿Está toda la improvisación? Nope. ¿Es teatro? Nope. Y así una larga lista de cosas. Pero es que el rol toma prestado y diferenciándose en el tipo de máster y de mesa, toma elementos del lenguaje de otros medios. Ahora con la grabación y el rol online se estila mucho utilizar el medio audiovisual como es la música, por ejemplo, o ciertos elementos gráficos. Cuando Ramón nos enseña la imagen del súcubo, de la súcubo en la partida de Cazadores de Sombras, está utilizando un refuerzo gráfico para darle poder a ese lenguaje que está utilizando para describir a ese ser. Cuando yo, por ejemplo, pongo musiquita de Adrian Bonziliegger en la partida de Stone King's Thunder, estoy utilizando el lenguaje de la música para reforzar el momento. Es como si fuera un director de cine. De hecho, hay otro vídeo muy maravilloso de Piedra Papel de 20 en el que habla como Juan de Roleando lo hace esto. Como si fuera Juan de Roleando un director de cine. Porque habla sobre cómo utilizar la música, cómo utilizar el momento, etc. Entonces yo quería preguntarle a María qué préstamos del lenguaje de la narrativa escrita, es decir, de la literatura, de la novela, del teatro, y específicamente, y sabiendo tu especialidad, como sé tu especialidad, que es la poesía. Es que estoy intentando... Esto en la Llagosta, esto lo llamamos entrar en máscara. Es que es una pregunta para la que tengo respuesta, pero muy larga. Entonces estoy intentando pensar cómo la respondo. Sabía que te iba a gustar. Tiene que ver muchísimo con lo que he dicho antes. Por eso lo he dicho. Obviamente, el texto escrito muchas veces es reflejo de cómo hablamos, al menos en estructuración. Sobre todo la novela actual, ¿vale? La novela actual que intenta imitar muchísimo nuestra forma de hablar, nuestro discurso hablado y demás. Pero es que, claro, aquí hay que pensar una cosa y es, ¿qué tradición sigue el rol? ¿Sigue la tradición escrita o sigue la tradición plenamente oral? Porque la tradición oral no tiene la misma narrativa que la tradición escrita, ¿vale? En ese caso, yo voy a, por ejemplo, romper una lanza por la tradición oral, en el caso del rol. Bien. Es muy fácil. Además que está muy claro por qué el rol tiene el boom ahora y no lo ha tenido antes. Clarísimamente porque, y esto también coincide con lo que dijo Sirio de lo líquido y demás, si estamos viviendo ahora mismo en una sociedad líquida, como es esta, voy a tomar términos de Zygmunt Bauman, ¿vale? Si estamos viviendo en una sociedad líquida como es esta, en la que todo es efímero, en la que nada permanece, ni siquiera los individuos permanecen, solo importa eso, el frenesí del trabajo, el frenesí de las ciudades. El rol es la poesía en medio de eso. El rol nos permite escapar un poco de esa liquidez, pero es que el rol en sí mismo también lo es, porque es algo efímero. Te permite estar en el momento, pero de forma efímera a la vez. Es como la epítome de la sociedad líquida para evadirse. O sea, yo estoy en este momento roleando mi personaje, me detengo en una cosa tan nimia como es, por ejemplo, en Fate, un aspecto, porque es una parte de la personalidad, es nimio, pero en realidad le estoy dando una importancia grandísima porque eso me va a poder permitir a lo mejor avanzar en la historia. Es algo nimio, es algo líquido, es un aspecto, no tiene importancia alguna que yo sea, por ejemplo, una persona a la que se le den bien los ordenadores, pero a lo mejor dentro de una partida de rol sí que tiene importancia para mi personaje, quiero decir. Entonces la narrativa, yo creo que la poesía es la base, la poesía es lo suyo, la esencia del rol es eso. Sí, a mí lo que único, o sea, me parece todo, me está encantando, pero creo que me molaría reconducirlo hacia la narrativa, todo esto, porque al final... No, pero es que creo que está totalmente vinculado lo que está comentando María con la narrativa. ¿Por qué? Porque esa parte tan del romanticismo, ¿no? Esa parte tan de lo efímero, de la transformación también que ha comentado antes. Y lo trascendente también. De lo trascendente, de lo espontáneo, ¿no? Hay una palabra que no me sale, pero estoy buscando una palabra que no sé si es lo original o pero lo bueno, auténtico, quizás. Lo auténtico, sí. Entonces, esto es muy platónico, todo esto que está explicando María, ¿no? Y al final... y al final esos momentos del rol súbitos, ¿no? Esos momentos de magia
traídos a través de la narrativa, que yo creo mucho más con una tradición oral. Yo creo que el rol, al final, cuando jugamos a rol, la sensación que tengo es que estamos haciendo aquello de jugamos a indios y vaqueros, ¿no? Jugamos a, lo habéis dicho antes, papá y mamá, jugamos a... Yo creo que viene de ahí, ¿no? De una manera de jugar mucho más desenfadada. No estamos... Las reglas han surgido en el rol quizás porque era necesario escribir un libro. Entonces, cuando escribes un libro, como no pongas reglas, ¿a qué estamos jugando? Pero la esencia de la interpretación es mucho más romántica, ¿no? Es mucho más... Claro, pero es que yo estoy de acuerdo, pero claro, es que parece que, o sea, quiero decir, y es el tipo de rol que más me gusta realmente, pero al fin y al cabo, por eso la narración cobra más importancia. Me da la impresión de que hay diferentes tipos de narrativa, como decíamos, en función del tipo de experiencia que se quiera conseguir, ¿no? Entonces, bueno, claro, sí, sí. Por eso sí que hay una narrativa más poética, más efímera y más descarnada, que comparto y abrazo y sangro con ella y me encanta, pero lo que hablábamos también al principio, hay una narrativa también más mecánica, ¿no? Y no por eso ni mejor ni peor, simplemente es diferente, ¿no? Y mucha gente disfruta enormemente de ella. Incluso yo te voy a decir, depende cómo, yo también puedo disfrutar mucho de ese tipo de narrativa, ¿eh? Hemos jugado algunas partidas que son menos interpretativas y más de un poquito de wargames, si me quieres, y ha sido muy divertido gestionar los recursos y ver cómo el push your luck gana sentido, ¿no? Y nos ponemos súper contentos cuando sale un crítico o una pifia. Eso también forma parte de la narrativa, ¿no? Porque ¿cómo influye ese resultado en la emoción de cómo se narra después, ¿no? Joder, yo creo que influye mucho, tío. Claro. Es que yo he visto a la gente más indie disfrutar muchísimo con un buen resultado de una tirada. Exacto. Es que yo iba a decir una cosa sobre el instante este de la poiesis de Heidegger, ¿vale? Ese instante puede ser la tirada del dado. Efectivamente. No tiene por qué no serlo. Quiero decir, las reglas además surgen de la necesidad de estandarizar la experiencia de juego. Es decir, yo le voy a poner unas reglas porque quiero que se juegue con este discurso. Es decir, yo estoy buscando esto. Cuando alguien dice es que en cierto juego está implícita la violencia, sí, tendrá razón, porque efectivamente yo lo que busco es un discurso violento, es un discurso de combatir, de buscar la sangre y demás, ¿no? O en Vampiro el discurso de la bestia, de explorar la bestia interna, ¿no? del personaje. Es mi discurso, entonces yo tengo que iniciar, o sea, tengo que idear unas mecánicas que reflejen esa narrativa específica. Si yo estoy jugando un juego en el que lo que me importa es la estrategia pura y dura, y mi narrativa es Age of Empires, yo tengo que hacer una mecánica que incluya todos esos aspectos que pueden ser válidos en el Age of Empires. A lo mejor eso supone dejar de lado mi personaje se siente triste, mi personaje tal, y a lo mejor lo que pega es un personaje que está mamadísimo y que lo que tengo que hacer es administrar recursos, ir a por el ejército del otro y no sé qué. Aquí además, otra cosa, y ya tiro yo del cable rápido, resulta que María dice que, claro, hay juegos que tienen implícitas ciertas experiencias. En Vampiro, el horror personal de la bestia y en qué te conviertes, como dice ella. En Séptimo Mar, por ejemplo, el discurso implícito es el ser un héroe de capa y espada. Exacto. Enfrentarte al villano y con el arma en la mano decirle: mataste a mi padre, prepárate para morir. Soy Íñigo Montoya. Pero aquí además está el choque que puede ocurrir a veces entre... ¿Sabes esto típico que le pasa a mucha gente? Que lo veo en Twitter, lo veo en todas partes, que dice: no me ha gustado la experiencia con este juego porque siento que las reglas no me acompañan. Eso, robándole la expresión en broma al maestro de JavaScript, se llama disonancia de una narrativa. Es cuando quieres experimentar una narración, pero las reglas no acompañan a esa narrativa. ¿Qué está pasando? Pues o una de dos, o se busca otro juego, o tenemos que definir qué buscas. Por ejemplo, Vampiros se centra mucho, sobre todo las ediciones que yo he leído, porque no he leído todas las ediciones, por favor, no, pero se centra mucho en el ambiente urbano, en el detalle que hay en la bestia y sobre todo en adquirir poder, porque Vampiro, al fin y al cabo, aunque sea sobrevivir a que haya 8 o 7 antiguos en la ciudad que te hacen así y explotas, pues dentro de poco tiene un sistema que te permite alcanzar más poder, más recursos, más influencia. Y de hecho muchos jugadores, la mayoría de campañas de Vampiro, que he tenido yo constancia, porque yo no juego una campaña de Vampiro, hablan sobre cómo sus personajes ganan influencia, poder y recursos.
Imagínate que alguien va buscando otro tipo de experiencia. Pues deberá buscar otro juego o adaptar él mismo a esa experiencia. Mm. Trucarlo y tirarlo. Todo es válido. Todos los juegos son trucables, pero es verdad que en esencia si vas a jugar Todo a es eso válido, para todo es jugar a eso. válido. Pero sí que es verdad que nos alejamos a veces de la experiencia que proponen. Lo que pasa es que mírate tú lo que hacemos nosotros con Dungeons and Dragons. Al final jugamos a Dungeons and Dragons porque casi estamos utilizando a veces estamos utilizando el escenario y la Y es magia confort, y el... Exacto, y luego confort con el sistema también. O sea, Exacto. Pero eso forma parte Lo que de quiero la decir es que naturaleza a lo del juego. mejor jugaríamos, si controlásemos Dungeon World a tope, por poner un ejemplo, igual jugaríamos más a Dungeon World y se ajustaría más a lo que estamos buscando narrativamente. Pero bueno, en todo caso, eso es una cosa muy, muy interesante lo que decías, ¿no? Lo que venimos diciendo un poco, ¿no? La disonancia ludonarrativa, esta, al fin y al cabo, lo que hace es que, lúdico-narrativa, lo que nos hace es que tengas que te ayude un poco también a buscar el tipo de experiencia y el tipo de sistema que refuerza esa experiencia. Con lo cual, hay narrativa en el sistema, podemos decir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esto, por lo que estoy entendiendo? Mira, pues yo... bueno, voy a decir algo respecto a eso. Acaba, Ramón. No, ya era eso, ya está. ¿Habías acabado? Sí. Vale. Pues yo que... yo la sensación que tengo con algunos jugadores y con algunos momentos es que da igual el juego. Que hay jugadores que vienen a narrar. Y van a narrar sí o sí, ¿vale? Porque han venido a narrar, ¿vale? Y se lo pasan bien narrando. Por lo tanto, ya podemos estar jugando al parchís que van a narrar, porque es su objetivo. Entonces, me quedo con lo de que comentabais de los momentos estos de la pifia y del crítico. Pues vamos, o sea, está deseando sacar una pifia para poder narrarlo. Es decir, incluso prefieren la pifia para hacer una narración derrotista o derrotista o con una complicación, ¿no? Que le surge a su personaje para poder narrar una pifia. ¡Qué guay! Me ha salido una pifia. Voy a poder a ver si me clavo sin querer algo en el tobillo y no puedo continuar con el grupo, ¿no? Y me quedo solo en el bosque. O el crítico, ¿no? Entonces, os invito ahora a ir, a lo que ha preguntado Ramón, y a ir también, creo interesante en el debate, hablar sobre la acción de narrar. Hemos hablado mucho sobre la teoría, ¿no?, de lo que es la narración. Pero ¿y la acción de narrar? ¿Y los que buscan cualquier excusa dentro del juego para seguir narrando? ¿Y en el momento ese en que quizás la narración se hace obtusa, en el que demasiada narración puede frenar un poco también el ritmo de la partida? Y el foco, y cuando hay alguien que coge el foco, empieza a narrar y dices, ostras, pues, David necesita entrar, tío. Lo estoy viendo que el está ahí. nivel de detalle. Y cuando alguien narra con demasiado nivel de detalle. Y el que no narra. Yo, por ejemplo, como máster, la verdad es que peco de narrar poco. De escribir poco, quiero decir. Es que ¿no? esto ya sería más tema de color, creo, de estar Uy, viendo. La narrativa vale, y el color, ¿no? entonces, Pero... venga, va, pues vamos, David, adelante. Pero saca, sal ahí, David. He hecho así, no porque quisiera entrar, sino porque me estaba gustando lo que estaba oyendo. A lo que iba. Resulta que me hace gracia porque efectivamente todo el mundo toca los juegos y tal, y voy a dejar claro que la gracia realmente es que en el mismo juego de rol viene implícita la idea de jugar a lo que te dé la gana, con lo que te dé la gana y cómo te dé la gana. Es una de las bases. Así que si, por ejemplo, tenéis problemas con el tono de una partida con respecto al sistema, pues trúcalo. O sigue jugando de esa forma, nadie te obliga a jugar de otra forma, tío. Juega lo que te dé la gana, juega a Dragon y Mazmorra, juega a Vampiro, juega a Offworlders, juega a Liminal, juega a lo que quieras y ya está, como quieras, y así es maravilloso. De hecho, fíjate, yo le mando un mensaje a Juan de Roleando, que es increíble lo que hacen con sus taberneras de aguas profundas, que actualmente ahora mismo está en directo, por cierto, en YouTube, y es maravilloso el tema de lo que es capaz de hacer con dragones y mazmorras, y yo le doy un aplauso por lo que hace, cómo lo hace. Ahora, habiendo dejado este alegato y habiendo querido mucho a esta persona, es interesante lo de la acción de narrar, y cuando hay mucha narración es lo que todos conocemos gracias al vídeo de Sirio sobre el triangulito. El famoso triángulo. De la intensidad. De la intensidad. Ese famoso triángulo que básicamente aúna estos tres elementos que son el color, la emoción y el progreso. Y al que María en nuestras partidas le añadió un círculo aquí arriba, en plan como si fuera un exponente, o sea, ahí súper mono, que es el foco, ¿no? Que es un jugador se mete ahí para pedir el foco. Pues la gracia es que, claro, la misma mesa con esa herramienta dicta cuando hay mucha narración, mucho color o mucha emoción.
Lo dicta la mesa moviéndose por el triangulito con el token o como ellos se lo plantean, porque hay gente que lo hace hasta con el chat, ¿eh? El rol online y sus herramientas propias tiene su gracia. Así que, claro, mucho color a veces. Yo soy un máster al que siempre le dicen que es colorista. Me lo dicen en mi casa, me lo dicen en los chats, me lo dicen en los discords. Es una cosa que es verdad y no voy a mentir. Sí, me gusta meter color, me gusta describir, me gusta narrar cómo es un día de verano, me gusta todo ese tipo de cosas. Y a veces es mucho, y es cierto, porque el color tiene una característica que es que marca el tempo, un tempo más suave si lo utilizas para describir entornos y un tempo muy frenético si lo utilizas para describir combates. Y eso es una cosa que yo les estuve hablando a María el otro día de eso, y es en base a una serie de vídeos que veo yo de un canal sobre el tema de la esgrima y los combates. Porque yo sigo dos canales, uno que se llama Martial Arts Journey para el tema de las artes marciales sin armas y otro Scalagrim, que es para las armas. Pues claro, yo he aprendido a describir combates con eso. El color bien utilizado en una mesa puede acelerar la mesa, pero puedes marcar progreso también para eso. Entonces el punto aquí es, el hecho de narrar en sí mismo es complicadísimo hablar sobre narrar. Hay tantos estilos, hay tantas formas, se interpreta en primera persona, se interpreta en tercera persona narrando, se describe, no se describe, se da una experiencia más abierta a lo mejor a la emoción, se da menos, se va directo al turrón, quiero decir. Es jodido explicar cómo la acción de narrar. De hecho, María ha hecho... Así que le paso. Es jodido a no ser que lo haga María, ¿no? Efectivamente. ¿Qué así va? que arriba. No soy ni la mejor máster ni lo seré jamás. Como dicen los escritores, no soy escribiente, pues lo mismo pasa con los másteres. La verdad es que, a ver, por narrar poco, como has dicho tú antes, Jordi, que me llama la atención, ¿no? Eso de yo soy un máster que narra poco, tampoco hay problema. Quiero decir, no. Escribir, ¿no? No sé. O describir, no sé a qué te referías con narrar poco, si describes pocas acciones Describir, ¿no? Claro. o describir el entorno, ¿no? En todo caso, no tienes por qué hacerlo. Es decir, tu narración puede funcionar igual de bien sin narrar el entorno que si lo narrases. Esto ya depende también de los recursos que utilices para hacer que la narración avance o no. Bueno, Entonces, últimamente dejo que narren, que describan los jugadores. claro, porque los jugadores tienen... En narración compartida, ya está. Exactamente. Más fácil. Vosotros, vuestro pacto implícito para jugar es... Cuando jugamos con Jordi, sé que no se va a meter en color, sé que no se va a meter en estas cosas, me va a dejar mi turno, me lo va a respetar, voy a darlo todo. Cuando van a jugar contigo es eso, cuando van a jugar con David piensan, David va a describir de la hostia, me voy a quedar aquí escuchándole, por favor háblame 1000 años. Cuando narra David muchas veces es así, ¿vale? Yo lo que iba a decir era, también tienes que tener como máster recursos narrativos con los que, digamos, a los que echar mano, para que la acción, que eso que has dicho tú, Jordi, no se anquilose. Porque al fin y al cabo estamos aquí para contar algo. Y contar algo, sí, puede ser un momento estático, pero es que en ese momento estático pasan cosas. Como en este cine, ¿no? Que grababan siempre la misma escena. Pero es que sí, hay una brinda de hierba que se está moviendo. Pero se está moviendo. Es una narrativa, se está moviendo. Hay una nube que pasa. Ya es algo que se está moviendo, ¿vale? Entonces no hay nada estático, es como en música, el silencio no existe. Tienes tu corazón dentro, está sonando, no existe. Es como el cine de este director que nunca me sale el nombre, ¿sabes cuál te digo? ¿Quién? Tarkovsky. Ese, nunca me sale el nombre de ese señor. Vale, pues más o menos, ¿no? Entonces, con esto, pues tú tiras de recursos narrativos, yo lo llamo la epítome de los recursos narrativos. El flashback, el foreshadow, el simbolismo y la subversión de expectativas. Es decir, construir un hecho que contradice la progresión natural de la trama y quiebra el patrón narrativo que la audiencia espera. El famoso, pues el cliffhanger famoso, subversión de expectativas, como lo queráis llamar. Yo creo que esos 4 recursos son los que te van a servir para hacer una narración que te cagas. O sea, es lo mínimo que puedes usar para decir, mi acción no se va a anquilosar ni de coña. No va a fallar. No va a fallar. Si yo uso un cliffhanger y está bien usado, que ahí es donde entra la cosa, si está bien usado, no va a fallar. Yo tengo que saber establecer en mi trama una serie de puntos climáticos, de puntos de clímax, de tensión, en los que voy a tener a los jugadores así, pendiendo de un hilo. Buah, yo es que ahí, María, voy también más allá de una cosa. No, acaba, luego te lo explico. Claro, es que eso lo puedes conseguir de muchas maneras. Es decir, cuando tú estás jugando una sola trama,
tienes que ponerle aditivos. Sin embargo, si estás jugando varias tramas a la vez, y ahí es donde entra el recurso de la subtrama, la subtrama, etcétera, esto lo puedes introducir con flashbacks, ¿no? Por ejemplo, de los personajes. La narración se vuelve tan rica que captas la atención casi al instante. Es decir, yo me estoy aburriendo en una escena, buah, es que este máster no cambia nunca de escena, siempre estamos jugando lo mismo, vaya mazmorra más aburrida, ¿no? Este tipo de cosas que si No se tú vas acaba nunca, buscando, ¿no? El dungeon que efectivamente, nunca se acaba. el daño que nunca se acaba, es que, jolín, es un monstruo tras otro, es que no tiene ningún sentido los encuentros aleatorios, es que yo no quiero esto, ¿no? Por ejemplo, cuando buscas algo súper más narrativista, ¿no? Aunque te guste la mecánica, dices, joder, ya vale, ¿no? Vamos 20 mazmorras ya, por favor, ¿eh? Ya te quedas así un poquito, ¿no? Pues de repente si el máster te dice, es que en la mazmorra ahora, en vez de que haya un monstruo, a lo mejor hay varios y hay un castillo detrás. Y se comportan de X manera, porque tienen sus costumbres, ¿no? Y son un pueblo que no conoces. A lo mejor ahí ya hay algo que dices, interesante. Voy a intentar hacer otra estrategia que no sea ir directamente a pegar al bicho porque a lo mejor es inteligente, a lo mejor tiene magia, a lo mejor tienes poderes iónicos. ¿Ves? Y estás jugando mecánico, pero no hace falta decir nada más. Yo solo quería hacer un apunte con una cosa que decías antes sobre el cliffhanger, cuando hablabas de la trama, digamos. Yo es que creo que también, una cosa que me mola mucho es cuando el cliffhanger viene dado, pero no porque haya una trama detrás realmente, sino porque se da de forma espontánea. Y eso me parece que es, yo qué sé, tío. Mira, me acuerdo, uno de los cliffhangers más guapos que recuerdo que he hecho, tío, fue en una partida de Carpino cuando la primera vez que lo jugué, veía que se estaba acabando el tiempo que teníamos de juego, tal, y fue que de la caja de un avión que se había estrellado empezó a salir una voz como de un demonio que decía recitaba unos versos en ruso y tal, y aquello fue decir eso, ¡pum!, se acaba la partida. Y claro, la peña se quedó en plan, ¿qué cojones es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la radio del avión está hablando así? Y eso luego es un recurso que la segunda vez que lo utilicé ya se quedó, pero nació de la improvisación, de ver la tensión que se estaba respirando en el momento, de que se habían fijado en la radio, de que había ahí y no había una trama per se, digamos. Claro, es que los recursos no tienen por qué ser planificados. No, Son claro, recursos claro. los que puedes echar mano De hecho, en la ocasión. a eso me refiero. Creo que son los más guays, porque normalmente son cosas que se están macerando entre todos, y cuando tú ves que hay algo que tú has dicho que tiene peso, yo creo que es cuando más mola, tío. La cosa que yo creo que la labor del máster en sí no es si narra más o narra menos, es saber captar estos momentos en los que dice, aquí voy a meter esto. Y lo deja así, ¿no? Claro, pero... A ver qué hacen, ¿no? Creo que el puntito del máster es ese, ¿no? Que sí, que, jolín, que sea colorista está muy bien, que sea un máster dinámico está genial, que sepa narrar que te cagas y sea Tolkien está guapísimo, pero hombre, yo le pido como mínimo eso, que sepa leer el momento. Exacto, leer el momento. Esto muchas veces nos va a leer la mesa. Yo solo quería decir una cosa más, por favor, porque creo que hay técnicas y lenguajes narrativos que se pueden aplicar al rol también, aunque provengan de otros lugares, ¿no? De hecho, esto que tú estás diciendo ahora mismo es un poco una prueba, ¿no? El flashback, por ejemplo, claramente es un recurso propiamente de la escritura, donde se ha dado en primer lugar. Luego lo han adaptado al cine, lo han adaptado otros tipos de narración, y en el rol funciona. Pues yo, por ejemplo, hay algunos elementos que son, por ejemplo, de cómic, que a mí me gusta mucho, o que son importantes en el cómic, que me gusta mucho utilizar. Como, por ejemplo, hay una cosa que yo he visto mucho en cómics, y seguramente vendrá también, estará en otros tipos de narrativas, pero son las transiciones. Hay una escena que tengo yo muy clara, ¿no? Que era, era una serie de viñetas, y entonces se veía como a un tío le estaban gritando porque no se enteraba por la calle, no era un policía que le había liado, y se le había caído no sé qué, y se le había escapado el ladrón. Entonces había alguien que le estaba llamando, Alexei, Alexei, Alexei. Entonces la siguiente viñeta era
un Alexei en grande y estaba ahí en comisaría y su jefe le estaba diciendo Alexei, la has liado parda, no sé qué. Entonces, como una transición a través de un nombre, ¿no? Digamos, de una palabra. Las transiciones... sí, pero más que una elipsis es una transición. Una transición que lleva... que da paso... O sea, que está como implícita con una elipsis, ¿no? O sea, hay una... Sí. No, una elipsis sigue siendo lo mismo, es decir, es el tiempo que sucede paso, ¿no? entre una escena y otra y que no, está contado. Pero en este caso me interesa más que la elipsis en sí, la transición, digamos, el recurso transitivo de utilizar el nombre para que te lleve de una escena a otra. Se repite en 2 escenas, el mismo grito se está repitiendo en 2 escenas, ¿no? A ver, es una transición que se basa en la repetición. Eso, por ejemplo, cuando un máster utiliza mucho la misma palabra repetidas veces, que eso tiene un nombre, es un recurso estilístico. María, ¿cómo se llama eso? Un recurso estilístico. Eso, anáfora. La anáfora, vale. Que es básicamente utilizar una anáfora. Gracias, María, por el término, te quiero. Es que, claro, por ejemplo, tú como máster hablando del cliffhanger, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a hablar de una cosa que hice en la partida de las con los Galvez, de Mansión del que está en el canal de Mansión del Dragón, por si a alguien le hace verla. Es una partida de bandoleros con ciertos toques de terror surrealista. Toma ya, encima del pueblo de mi madre, Machero. Todo el mundo hablando ahí en andaluz, mola mucho, tío. Sí, encima en malagueño específicamente, toma ya. El punto es que en esa partida, por ejemplo, hubo muchas cosas que el jugador no se esperaba, pero porque, tengo que ser sincero, hubo un montón de cosas que se leen en la mesa. La narrativa, el juego de rol, básicamente, en el que existe la figura del máster, porque, en fin, hay juegos de rol en los que no existe el máster, hay juegos de rol en los que se juega solo y hay juegos de rol en los que la mesa tiene toda la autoridad narrativa compartida y diluida, ¿vale? Pero los que normalmente tienen la figura del máster o del maestro de ceremonias o del director de juego, como quieras llamarlo, está ese talento de leer la mesa, como bien ha dicho María, porque leer la mesa es como, por ejemplo, ¿sabes estos luchadores de boxeo que son terriblemente buenos con el saco, que tienen una técnica absurda, pero luego los combates pierden mucho? ¿Sabéis por qué? No leen el combate. No saben leer el flujo del combate, porque hay una cosa que es el flujo del combate y etcétera. Lo mismo que en los partidos de fútbol, lo mismo que en muchos deportes. O lo mismo que un DJ pinchando en una discoteca. También, exacto. Lo hemos hablado 1000 veces esto en Mansalva, tío. Tienes que leer el ánimo. Entonces, por ejemplo, cuando yo utilicé este recurso de la escena de decir, a María en cierto momento en esa partida le presento un punto disonante dentro de este terror surrealista, que era la figura de una niña. Yo le doy ese punto. María no se esperaba que apareciera una niña con cierto toque fantasmagórico en medio de una plaza de un pueblo. Pero aquí está el punto. María introduce a sí mismo otro cliffhanger. ¿Por qué? ¿Sabes quién está con la niña? Me dice María. Mi hijo. ¡Pum! ¡Bum! ¿Qué pasa? Yo no he hecho el cliffhanger. Ese cliffhanger ha sido un regalo del jugador. Porque directamente yo le he dado al jugador un elemento de la narrativa, le he dicho, aquí tienes una niña, y María ha dicho, pues resulta que detrás de la niña está mi hijo. Bueno, claro. Es que estamos hablando de la narrativa desde el punto de vista del máster, pero obviamente el jugador también tiene que saber captar esos momentos en los que el máster le cede la batuta. Pero ¿sabes qué es lo más importante para el máster aquí? Saber recibir lo que le da el jugador. Efectivamente. Claro. Bueno, sí, para que el jugador se sienta correspondido. Es que aquí estamos llegando... Perdona, Jordi, es que para mí es la panacea del narrativismo eso que estás diciendo. Sí, pero el santo grial, tío. Me gustaría que, ya que tenemos el santo grial, que lo cojamos y nos vayamos. Es decir, que acabemos este podcast que está pasándose del tiempo autorizado por mis reglas. Porque yo aquí las pongo las reglas, soy el presentador. Vale, hostia. Así que cojamos el santo grial y vayámonos. Jordi, necesitamos un alegato final de 2 minutos cada uno. Por supuesto. Lo que decías de esto es que, claro, es la narrativa compartida llevada al extremo. Y yo esto alguna vez se lo he comentado a María también, recuerdo, para mí el sumum ya, tío, lo que estoy intentando conseguir ahí, bueno, lo que me gustaría llegar a conseguir realmente es el poder jugar y que haya un nivel de escucha tal en el que siempre el último elemento, un elemento importante la última intervención de el jugador que ha tenido el último jugador,
el siguiente jugador la pueda coger, incluirla a su discurso y a partir de ahí ir construyendo siempre en base a lo último que se ha dicho y que sea coherente, ¿sabes? Como esa narrativa de construcción, digamos, legada y constante para acabar consiguiendo algo, pues como decía un día María, precisamente un poco holístico, pero con sentido y donde todo lo que decimos importa. Muy bien. Pues venga, Vale. este ha sido tu cierre, ¿no? Vale, Jeremy? venga. Vale, perfecto. David, si quieres. Yo voy a coger y esta pelota se la paso a María para arriba. Jolines, pues sí que es cierto que con Ramón he hablado muchas veces sobre el tema. Contigo, no, Jordi, ha sido un placer, la verdad, hablarlo. Y con David, por supuesto, siempre es un placer. Yo lo digo, parejas roleras se tumban en la cama y hablan sobre estas mierdas. Va totalmente en serio. Y bueno, qué decir sobre la narrativa. Hay muchos temas que hablar. Yo creo que la gente no debe cerrarse. Voy a hacer así una especie como de alegato activista. Creo que la gente no debe cerrarse a hablar sobre cómo funciona el rol, porque también lo podemos conocer mucho mejor. Quiero decir, si les interesa, ¿no? Esto no significa que el rol se vaya a volver elitista, no significa que el rol se vaya a volver otra cosa que no sea rol. Significa que quienes tengan inquietudes por conocer, por autoconocer esa ficción que tienen, que no teman, que no hay que leer nada, de verdad. No hay que acercarse a Heidegger como lo digo yo, que lo retomo. Retomando el alegato, porque hemos tenido un pequeño corte ahí técnico, eso, simplemente, para la gente que esté viendo, acércate al rol no desde la visión de que es teoría, sino desde la visión de que es una reflexión de lo que haces tú mismo en una mesa, si es que te interesa. Si no, juega y pásatelo bien. Total, tampoco tienes que ser Steven Spielberg. O sea, quiero decir, estás con tus colegas jugando y te lo tienes que pasar bien. Si estás escuchando este podcast, probablemente te interese. Entonces, te digo, no leas ningún libro, simplemente párate a pensar, ¿qué hago yo cuando narro? ¿Qué me gustaría hacer cuando narro? Y ponte en ello, habla con la gente, porque es de verdad lo que más te va a llenar y lo que más te va a ayudar como director de juego o como jugador. David, ya te paso yo la pelota porque... Gracias, la tengo de vuelta. Como alegato final, mira, hemos hablado en este podcast de anáforas, hemos hablado de recursos estilísticos, del lenguaje del cómic, del cine y incluso de la poesía, de la poiesis. Pero lo realmente importante aquí es juega. Juega. Juega a reventarle la cabeza a un ogro. Juega a coger y morder a tu sire. Juega a clavarle la espada al asesino de tu padre. Y sobre todo, cuando acabes, reflexiona sobre cómo y cuándo has empezado a divertirte jugando y narrando todo eso. Porque la narrativa del rol está tan en pañales, toda esta teoría, todo esto hablamos, no se va a volver elitista porque hablemos de esto. Pero lo que sí necesitamos es jugar a lo que queramos y como queramos. Y sobre todo, narrar las historias que queramos en nuestras mesas. Habla con tus jugadores. Te centras ahí, hablas con tus jugadores y haz el contrato famoso, contrato social. Pero sobre todo, háblales de los recursos y de las cosas que quieres hacer y de lo que quieren ellos hacer. Porque si un verdadero máster se dice que narra y crea, el mejor de todos escucha su mesa, lanza los puñetazos y los vuelve a recoger cuando ellos se los mandan. Y yo creo que con esto ya he terminado. Espero que hayáis pasado un buen día o lo que sea. Y me ha encantado hablar con esta gente. Pues Like y suscríbete. Pues como decía David, 700 dislikes. en cierta manera estaba diciendo David que juegues y lo hagas a placer, ¿no? A voluntad, a placer, es decir, de la manera en la que tú sientes que debes de disfrutarlo, que no es más que ad libitum. Así que cuando lo haces con todo el placer y le pones un buen chorreo de mansalva, la conclusión es el debate que hemos tenido hoy con esos amigos de Ad libitum y aquí los mansalveros. Falto de Visatis, que le echamos siempre de menos. Y con esto me gustaría cerrar el programa de hoy. Así pues que no cerraremos, como cerraremos siempre, jamás sin antes recordar, por favor, o mencionar algún canal o algún podcast de alguien que nos gustaría pues que la gente pueda escuchar.
Y no sé si a lo mejor, como hacemos a veces a los invitados, de decirles que sean ellos hoy los que lancen esta recomendación, porque también igual les pillamos un poco así a contrapelo, pero seguro que saben a alguien cuyo contenido sea interesante y que si puede ser que a lo mejor no sea muy conocido, mejor también, porque así descubrimos un poco cosas nuevas a la gente. ¿Estamos pensando lo mismo, David? Seguramente. Vale, pues dilo tú, venga. Mira, primero realmente quiero recomendar 2 canales, porque uno de ellos lo he mencionado repetidas veces en este podcast, Roleando. Sí, Por favor, pasarse por allí. un crack. Pero no lo digo, muchas veces ha hablado de ese canal, pero voy a decir una razón para entrar a ese canal y ver lo que hacen. Lo que hacen no lo hace nadie más. Punto. No hay canal que haga lo que hacen las taberneras de aguas profundas. El lenguaje que utiliza Sangros a la hora de narrar es un lenguaje que mezcla muchísimas disciplinas. Música, el lenguaje del cine, expresiones que no te esperas. Y sus jugadores y jugadores son maravillosos. Y los temas de rabiosísima actualidad, o sea, es Por supuesto. brutal. Por supuesto, pero a niveles absurdos. No sabes lo identificado que puedes sentirte viendo esas partidas. Así que pasarse por allí. Y lo segundo que quiero decir es, estuvimos hace poco, de hecho estamos a domingo noche, será el viernes, ¿fue? Sí. Estuvimos en el canal de Roleros Anónimos en Twitch. Es pequeñísimo, es una comunidad preciosa que nace a partir de la Mansión del Dragón. De hecho, hay conocidos y conocidas de ese lugar a los que les mando un abrazo. Rainbow, Maese Papaya, Lord Lucier, Jorge Tempes, Brani, etcétera, etcétera. Es un canal que se dedican a jugar, a divertirse y sobre todo a crear. Se divierten con lo que hacen y se les nota la pasión. Así que id a su canal de YouTube, a su Twitch, darles un seguir y decirles de mi parte que nos vemos en la siguiente partida. Y yo voy a agregar otro, si me permitís, porque yo tengo uno que sí que tiene pocos suscriptores y que creo que es bastante notable lo que hacen. Se llaman New Kids on the Roll. También. Me gustan muchísimo. He hablado con su máster, de hecho, repetidas veces. No hemos tenido oportunidad de jugar todavía, pero sus partidas de terror son lo mejor en narrativa que he visto yo contando con otras partidas. A lo mejor pues en otros canales, pero los de New Kids on the Roll en terror son lo mejor. Y o sea, yo lo recomiendo muchísimo. El máster tiene una voz brutal y tiene o sea, transmite mucho con la voz simplemente y no narra excesivamente. A mí eso me gusta muchísimo. Deja un terror sutil que es de mis favoritos. Pues muy bien, muchas gracias por las recomendaciones. Muy bien. Sin más, ¿no, Ramón? Pues venga, si nos despedimos, adiós, gracias por mansalvear y nos vemos en la siguiente. Muy bien. Sin más, ¿no, Ramón? Pues venga, si nos despedimos, adiós, gracias por mansalvear y nos vemos en la siguiente. Se salió del... Yo creo que se ha equivocado de botón. Se ha equivocado, sí. Ha cerrado la ventana. Una cosa, por favor, quiero que esto sea una toma falsa. Por favor. Sí. Porque eso está grabando, ¿no? En teoría. Está grabando, sí. ¿Dónde ha sido? Le he liado y le he dado a colgar en vez de a parar la... Tío. Además no te lo pierdes.